Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas, amados hermanos. Sean todos bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario para caminar en la presencia del Señor, escudriñando su palabra con reverencia y dependencia del Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por permitirnos este espacio para crecer, para ser edificados y sobre todo formados en Cristo de gloria en gloria. Así que abramos nuestro corazón en esta noche porque creemos que hoy Dios hablará a nuestras vidas. Amén. Vamos a traer en Amén. oración, vamos a decirle, Señor, amado Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias porque tú eres el quien suple nuestras necesidades, nos provees, glorioso Dios. Gracias por la paz, por la tranquilidad y por permitirnos hoy en este hermoso día en especial poder disfrutar de mi familia, Señor. Un tiempo de calidad, bendito y glorioso Dios. Amado Padre, yo te pido que en esta noche, Señor, seas tú guiándonos a toda verdad, que seas tú iluminándonos, hablándonos lo más profundo de nuestro corazón. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, que seas tú enseñándonos, glorioso Dios, a través de tu hermosa y poderosa palabra. Así que te invitamos, Espíritu Santo, para que habites en medio de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a empezar con las citas de esta noche. Son las siguientes. Hoy estamos a 18 de enero. Imagínense, ya llevamos 18 días de haber empezado, Raquelita, Andresito, Reinita, Janet. 18 18. días ya estudiando la palabra de una forma exegeta, de una forma profunda y espiritual. Amén. Las citas de hoy es Génesis capítulo 37 al 30. capítulo 38-30, Mateo capítulo 12 del 22 al 45 y Salmo 16 y Proverbios capítulo 3 27 y 32, que es el día 18 lo que corresponde en este día. Escucha como un eco. Es por este Sí, lado. ¿Ya? ¿Me escuchan ahí bien? sí, ay, sí. Muy bien. Perfecto. Y vamos entonces a empezar, vamos a leer. Janecita, buenas noches. ¿Cómo estás, mi Janet? Tiene que apagar el Buenas, micrófono, Andrés, porque se escucha un eco. bien, maestro, gracias a Dios, aquí estamos ya en pie de lucha. Eso, excelente. ¿Puedes leer hoy, Janecita? Sí, maestro. Listo. Entonces vamos con una hermosa historia en esta noche, que es la historia de José. Recordemos que José es una historia que tiene mucha enseñanza y sobre todo entender los propósitos y los planes de Dios. Amén. Así que Amén. adelante, Janecita. Génesis Bueno, capítulo 37. 37. Dice como tema general las generaciones de Jacob. José vendido como esclavo, el sueño de José, el odio de sus hermanos. Dice el 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres que su padre e informaba a José, a su padre la mala fama de él. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y que he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al niño.
Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo vio, y lo vio del valle de Hebrón, perdón, y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y, los, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron, es el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y veremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó eso, los libró de su mano y dijo, no lo mate, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él. Por librarlo así de sus manos, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José vendido a los mercaderes. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos vieron que aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban, perdón, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sean nuestras manos sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron. Y los ismaelitas no bien por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. 20 piezas y a Jesús por 30. Ujú. Sí, ¿Por cuántas piezas fue vendido nuestro Señor Jesús? por 30. Muy Entonces, bien. después, angustia de Rubén y pesadumbre de Jacob. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, espérenme, que hubo un ruido y me distraje. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Y no José yo, y José, rasgó adentro. sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿A y dónde yo, iré yo? ¿y a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron,
Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él le reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Eso, excelente. Muy bien, muchas gracias. Capítulo 38. Natalie, ¿puede leer, Nata? Amor, no me deja porque yo lo estoy mirando de acá al celular y no me deja. Ayer una actualización que me hizo Andresito no me deja. Ah, Andresito fue Mm, el culpable. Ah, bueno. sí, no me deja Listo. ingresar a la Biblia y si me ingreso a la Biblia me sale de la conferencia. Ah, listo, Nata. Dale, pues, muchas No. gracias. Raquelita, adelante. 38. Amén, maestro. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kiesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Suá, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas en Tibnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita.
para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. 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 Hombre, Sara, como mis hijas preciosas, Saras. Muy bien. Muchas gracias, Raquelita. Muchas gracias, Janecita. Amén, maestro. Vamos a empezar con la explicación de este capítulo de Génesis 37, que aquí nos introduce a la vida de José, ¿sí? ¿Quién es José? Un joven con sueños, pero no sueños naturales, sino sueños dados por Dios. Pero aquí vemos algo bien característico y es el carácter de José. Era totalmente inmaduro, ¿sí? Dios le revela el destino, pero no le muestra el proceso, ¿verdad que sí? Aquí vamos a aprender una verdad que es muy profunda. Primero es que Dios revela el propósito, pero forma el carácter ¿a través de qué? A través de las pruebas. Y creo que eso fue lo que pasó con Abraham, eso fue lo que pasó con Jacob y eso es lo que va a pasar con José. Y este capítulo, amada familia, no comienza con gloria, sino con rechazo, con traición, con dolor. Y sin embargo, todo lo que parece injusto, oiga, todo lo que parece injusto es parte del plan soberano de Dios. Porque este pasaje apunta claramente ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado, rechazado por los suyos, vendido, pero destinado a salvar a quienes, a muchos. Después de que nosotros terminemos con esa historia de José, lo van a poder entender claramente cómo conecta José con la vida de Cristo. Y es exacto. Amén. Porque Amén. de tal manera, dice Juan 3:16, ¿qué es lo que dice Juan 3:16? ¿Alguien se lo sabe? ¿Quién lo Porque de recuerda? tal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso. Dio a su único hijo, unigénito, su amado, su hermoso hijo. Lo ha dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasó con ese hijo amado de nuestro Señor Jesús?
A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le, No re- le no le recibieron. recibieron. Lo rechazaron. Lo mismo pasó con quién? Con José. Con José. José tenía unos hermosos hijos, unos hermanos, ¿verdad? Unos escogidos del Señor. Y lo mismo nuestro Señor Jesús. Él vino a muchos y a él también lo rechazaron. A él también, mm, ¿cómo es que se dice? Eh, lo negaron, ¿verdad? Fue vendido, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Verdad? Después de que nosotros vayamos al capítulo 50 de este Génesis, vamos a poder entender cómo José fue un plan soberano de Dios de salvación para el pueblo de Israel. Amén. Aquí lo vemos todo y claramente. Así que del versículo 3 al 5 Dios revela el propósito, pero aún no entrega la posición. ¿Por qué? Porque Israel, dice en el versículo 3, 37:3, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en quién, en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué provocó aquí esto? ¿Qué provocó ese favoritismo? Provocó algo, se llama división. ¿Sí? Dios no lo aprueba, pero lo usa dentro del mismo proceso, porque aún José recibe una túnica que representa distinción y no a una autoridad. Eso es distinción, es una identidad que le da el Señor. ¿Sí? En el versículo 5 dice, hijo, y soñó José un sueño y lo contó a quienes, a sus hermanos, y llegaron ellos a aborrecerle más todavía. José sueña sueños divinos, pero los comunica sin qué, sin discernimiento. Y aquí podemos ver que el don está presente, pero el carácter necesita algo, necesita formación. Amén. Eso necesita formación. Les hago una pregunta. ¿Todo lo tenemos que contar? ¿Será que todos los sueños que nosotros tenemos son sueños que tenemos que manejarlo desde el punto de vista emocional o espiritual? ¿Qué piensas tú, Yanecita? Yane uno, Raquel 2. Hola, hola, dígame, Ahora, maestra. ahora sí, Yanecita. ¿Qué me quedó? No, ¿qué piensas sobre el discernimiento de los sueños? Porque José está diciéndole a sus hermanos sobre sus sueños, ¿sí? Y eso causó algo y fue Lo envidia, que pasa es que envidia ¿sí? y cólera, ¿verdad? Incluso hasta el papá lo reprendió porque él dijo, ¿cómo te pones a creer que tu madre y yo nos vamos a apostar ante ti? ¿Verdad? Porque ellos Ujú, no lo entendieron. Ellos yo creo que lo entendieron cuando comenzó la hambruna y tuvieron que ir a pedir, a comprar comida a Egipto, ¿verdad? Yo creo ujú, que allí sí se les fue revelado lo que él había dicho, ujú. pero realmente los sueños, cuando él lo reveló, dijo lo que había soñado, creó envidia y más cólera contra su hermano, pues, porque sabían que su papá lo quería más. Incluso cuando leímos de cuando él iba a encontrarse con Esaú, si usted se fija, o más bien dicho, yo me fijé que decía de que Jacob puso primero a las siervas con sus hijos, después a Lea y por último a José con su mamá, como protegiendo, como que decir que se mueran primero aquellos, pero este que no me lo toquen, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso quizás ya venía porque Jacob hizo quizás una selección bien fuerte, pero el sueño en sí, hay sueños que uno tiene espirituales que a veces no los entiende, pero con el tiempo Dios se los va revelando. Amén, amén. Recordemos que Dios nos da a nosotros, cuando somos llamados y escogidos, Dios nos da algo, y es el don de revelación,
¿sí? Don revelación. Pero el don de revelación sin madurez, ojo lo que les voy a decir, sin madurez puede generar oposición. Porque no todo lo que nosotros, lo que Dios nos revele, no lo podemos contar. No todo mundo. Amén. Sí, Va a amén. haber el momento, el espacio y la persona indicada, quizás para poder compartir un sueño, porque hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que uno tiene que estar, ¿qué? Más bien callado y esperar que llegue el momento de que ese mismo sueño se haga realidad. Amén. Pero no todo se puede contar. Amén. Entonces, Amén. el del versículo 8 al versículo 11, aquí vemos que se generó algo, ¿sí? Se generó la envidia y el odio surge cuando Dios prácticamente los distingue. Y aquí los hermanos interpretan los sueños como amenaza, porque la envidia nace cuando el corazón no acepta la soberanía de Dios. Amén. Recordemos que un corazón de piedra, un corazón ¿Puedes cerrar orgulloso, el micrófono de Raquel, por favor? un corazón que, permítame, yo lo cierro aquí, un corazón, amada familia, que esté fuera de los caminos del Señor, pues esto va a generar mucho conflicto, ¿sí? Porque las cosas de espirituales hay que discernirlas espiritualmente. No todo y no a todo mundo se le puede contar las cosas, vuelvo y lo reitero. Y segundo, que si lo hacemos, vienen consecuencias de ello. ¿Qué tenía que hacer aquí José? Simplemente quedarse callado, en silencio y esperar ese proceso que lo hiciera el Señor, esa obra la hiciera el Señor. Pero Dios se valía de todo lo que está surgiendo en la vida de José. Fue vendido, lo metieron a una cisterna, es como un pozo muy hondo, pero no había agua allí, gracias a Dios. Todo eso tiene un significado espiritual. Y en el versículo 11 dice lo siguiente, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso, ¿sí? Aunque los hermanos lo odiaban, Jacob guardaba el asunto. Dios siempre deja un testigo que discierne su mano. Familia, no todos celebran lo que Dios ha puesto en tu vida, no todos. Aunque nosotros tengamos oposición, y yo siempre he dicho, Dios, yo le doy gracias por el llamado, gracias porque tú me has escogido, gracias porque van a haber personas que quizás aún no están de acuerdo con esto, o quizás pueden decir, esto es simplemente una locura, o bueno, hay cantidad de cosas que aún en Cristo, Cristo padeció todo ello, ¿sí? Lo trataron aún de loco, lo trataron, pero la oposición no cancela el llamado. Creo que Dios se vale de todo esto para que sea Dios glorificado. Amén. Del versículo 18 del 18 al 28, podemos ver aquí que Dios usa la traición para avanzar su pueblo, su plan, ¿sí? Los hermanos conspiran para matar a José y aquí es donde viene algo importante, ¿sí? ¿Recuerdan lo que pasó con Judas? ¿Qué pasó con Judas? ¿Alguien me lo puede recordar? ¿Qué hizo Judas? Selinita, Raquel, ¿qué hizo Cuando Judas? entregó al Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo él después de eso? ¿Sí? Cuando lo Eh, vendió, todo fue ¿qué? Cuando entró y sucedió todo eso. Lo vendió Eh, por 30 monedas y luego se suicidó, ¿no? sí Ajá. es, pero Fue él un en un plan, momento, fue él un plan recapacitó que por había medio. vendido Ajá. al Señor por 30 monedas, o en ese Ujú. momento él recapacitó, pero en vez de arrepentirse, se suicidó. Amén. Fue vendido,
Fue rechazado por los suyos, pero por medio de ello vino ¿qué? Vino la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, amén. Conspiraron para matar a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más tremendo de esto es que el rechazo llegó desde los más cercanos. Los más cercanos fueron los que querían matar a José, sus propios hermanos. Sí, ¿Quiénes eran la familia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? ¿Quiénes, cuál era la cultura, cuál era el pueblo escogido por Dios? El pueblo de Israel, ¿verdad que sí? ¿Y quiénes eran ellos? Los judíos, ese pueblo escogido. Y eran prácticamente como hermanos de Jesús. Y ellos fueron los mismos que lo rechazaron, ellos mismos, lo mataron. Pero todo esto llegó ¿a qué? A tener un propósito eterno y se llama redención. Amén. Muy bien. En el capítulo 38 tenemos otra enseñanza bien importante y es que, permítanme, Judá y Tamar, ¿sí? Y esta es una historia de este hombre de Rubén, ¿sí? Que prácticamente lo que hizo fue aquí engañar o cometió un grave delito que es el tema de la fornicación, ¿sí? Por eso dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz y llamó su hijo ¿sí? Er. Y aquí Génesis capítulo 38 parece como interrumpir la historia de José, pero en realidad protege el hilo rojo, ¿sí? De la misma redención. Mientras que José descendía a Egipto, Dios estaba obrando en Judá, simplemente para preservar la línea de donde vendría, ¿quién? El Mesías. ¿De dónde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué tribu? ¿De la de Judá? Es correcto, de la tribu de Judá, ¿cierto? Todo esto, recordemos que todo esto, hay un plan, un propósito. Yo digo, Dios, tú lo haces todo tan hermoso, lo haces todo tan perfecto. Y en este capítulo nos confronta con el pecado, la hipocresía, pero también sobre la gracia soberana. Hay muchos que dicen, venga, pero es que aquí se está justificando el pecado. No es justificar el pecado, familia. No, aquí se muestra que Dios es fiel aun cuando el hombre falla. Amén. Y que su propósito redentor no se detiene. Tú puedes fallar, yo puedo fallar, pero cuando Dios tiene un plan y un propósito con nosotros, hey, no hay nada que lo pueda detener, porque la obra que Dios inició, Él la termina. Amén. Podemos ver aquí, familia, que prácticamente todas las personas que Dios escogió en un pasado, todos los profetas, aún los mismos discípulos, todos fallaron. ¿Cierto que sí, Janecita? Todos. Raquel, Celina, Natalí, Andresito, Sí. Amén. todos fallaron. Amén, todos, todos. Todos, todos fallaron. En algún momento todos fallaron. David, que tenía el corazón conforme como el de Dios, él le falló a Dios. Abraham también falló. Moisés también falló. ¿Ah? ¿Y por qué a veces nosotros nos sentimos tan indignos, verdad? Decir, no, pero es que yo esto, yo fui esto, yo soy lo otro. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando tiene Dios un plan y un propósito contigo, no hay nada que lo pueda detener. Amén. Y no podemos ser como Jonás, que él tenía un llamado, tenía un propósito y un plan, pero quiso rehusar a ello.
y no podemos rehusar. Simplemente tenemos que obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que, ¿cuál es la enseñanza central de todo esto? Dios es fiel a su promesa redentora y preserva la línea mesiánica aun cuando el ser humano falla, llamándonos primero a qué? Al arrepentimiento y a la gracia transformadora. Porque donde el pecado abundó, la gracia de Dios fue mayor para cumplir su propósito eterno. Amén. Así que vamos a seguir con Mateo, vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor y vamos a ahondar en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo, vamos a ver por aquí, ¿quién me lo dice? Mateo, ¿qué? Permítame por acá. 12. Eso. Mateo capítulo 12 del 22 al 45. Reinita, adelante. Mateo 12 del 22 al 45. Andresito, se alista para el Salmo, por favor. La palabra de Dios dice, Jesús responde a las calumnias fariseas. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónica y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de todas palabras ociosas que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Ah, no hasta ahí. Seguimos todavía. Sigue. Es Entonces, hasta el 45. sí, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada,
sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así será, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en ese lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow, wow. Amén. Muy bien, Reimita. Muchas gracias, hombre. Glorioso está esta palabra. Aquí vamos, hemos dicho de que aquí se está revelando el corazón del ministerio de Jesús, ¿no? Y vemos aquí cómo se manifiesta el poder del reino de Dios y al mismo tiempo